Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Óscar Segurado. Óscar está en Los Ángeles y, bueno, pues hoy va a compartir con nosotras este espacio. Óscar es médico científico, tiene muchos años de experiencia en neurociencia e inmunología y además ha publicado artículos en revistas muy importantes científicas como Nature o Lancet. Óscar ha trabajado en Estados Unidos, en España, en Alemania, donde se doctoró además. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerle porque tiene un libro titulado Mindful Framing, que editó en Estados Unidos y que trajimos a España. Yo tuve la suerte de ser su agente literaria en España y bueno, pues pasamos 6 meses juntos creando un espacio para traer el libro a España y luego viajando, presentándolo. Entonces, bueno, pues os traigo a Óscar Segurado no solo porque sea un científico para mí muy coherente en sus investigaciones y en su manera de ver la vida y de afrontar lo que sucede desde los hechos, pero con una mirada también un poco más allá, sino porque además, bueno, pues personalmente es un hombre que me gusta mucho, es un hombre optimista, valiente, humilde, es un hombre con una gran humildad, aunque es un hombre muy inteligente y un hombre que ha demostrado a lo largo de su vida cómo sabe manejarse en diferentes ámbitos, con científicos, con personas no científicas. Tiene un lenguaje muy sencillo, que esto también me gusta mucho, porque muchas veces los científicos lo que quieren es impresionarnos con tecnicismos y parece que cuanto menos les entendemos, mejor se sienten ellos, ¿no? Bueno, pues este no es Óscar. Me encanta porque todo lo que explica, todo lo que cuenta es para que todo el mundo lo entienda, porque lo que él quiere es acercar la ciencia a las personas, porque lo que él desea es que la ciencia nos ayude a ser más felices y a que tengamos esta energía vital y a que disfrutemos de la vida. Entonces, por eso os traigo hoy a Óscar Segurado y por eso le tengo tanto aprecio, tanto cariño y por eso estoy tan agradecida de que haya accedido a estar aquí con nosotras. Muy bien, bienvenido Óscar, buenas tardes. Muchísimas gracias, Leonor. Es siempre un gran placer estar aquí con todos tus seguidores y poder de nuevo tener una oportunidad de hablar en español, mi idioma preferido, por cierto, aunque yo hablo casi todo el día en inglés y algunas veces en alemán. Y me gustaría, antes de nada, dar una explicación por qué veis esto detrás de mí, por qué veis aquí unas piedras iluminadas y por qué veis un Buda aquí y en realidad hay otro Buda aquí arriba con los ojos cerrados, por cierto. Y es porque yo cuando empecé a trabajar en mí mismo con el tema de la ansiedad, etcétera, me di cuenta la importancia que tenía volver hacia atrás en todos esos conocimientos de la medicina oriental y de las tradiciones budistas y muchas otras que han estado trabajando en estos temas durante miles y miles de años. Y para ponerlo en contexto, en la situación en la que tenemos hoy, si miráis las listas de países que tienen más problemas con el coronavirus, veréis que todos los que están en la lista arriba, con mayor número de porcentaje de infectados y muertos, son países occidentales. Hay algo ahí. Estos países, por alguna razón, estaban preparados porque tienen algo muy importante que nos falta en las sociedades occidentales, y es la capacidad de prevenir, de estar preparados, de conocernos a nosotros mismos, de trabajar en emociones y en empatía. Cuando estamos en el colegio nos enseñan a contar, a leer y a escribir, pero no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a manejar nuestras emociones, y eso es algo que es diferente en todas estas otras culturas. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser, primero, os voy a enseñar una técnica muy sencilla, que la vamos a hacer aquí todos, y que os va a servir en este mismo momento para reducir vuestros niveles de ansiedad y para estar preparados para el resto de nuestra charla en los próximos 45 minutos. Lo que vamos a hacer lo llamo yo el freno de emergencia. Y es una técnica basada también en mi combinación de medicina oriental y medicina occidental. Lo que vamos a hacer es utilizar lo que todos, pues seguro que habéis oído hablar mucho, el prana, en las tablas de yoga, etcétera, que es la respiración.
Pensar que más o menos cada ciclo de respiración que tenemos es de alrededor de 3 segundos. O sea, unas 20 respiraciones por minuto. Cuando empiezas a trabajar en aspectos meditativos o de mindfulness, el objetivo es extender ese tiempo, incluso llegar a un ejercicio que yo hago regularmente dentro de lo que se llama Kundalini Yoga, que es llegar a los 3 respiraciones por minuto, cada una de 20 segundos. No vamos a hacer eso, vamos a hacerla más o menos de unos 10 segundos, pero vamos a añadir un aspecto muy importante fisiológico, y es que vamos a activar el nervio vago. El nervio vago es importantísimo, es un nervio que conecta el cerebro con el resto del organismo. Se llama vago porque es un nervio que, como un vagabundo, se extiende el mismo nervio por todos los órganos internos y por músculos y la piel. Y es un nervio que va por la médula espinal y se puede activar de una manera muy simple, de 2 formas. Primero con la respiración, teniendo una respiración profunda en la que bajamos el diafragma, y al hacer esa bajada del diafragma, también estamos estirando este nervio. Y segundo, si hacemos una retroflexión de la cabeza hacia atrás, y si combinamos estas 2 cosas, vamos a notar cómo efectivamente hay una calma. Esto yo lo utilizo cuando voy a tener una entrevista, cuando voy a hacer una presentación, en cualquier momento en el que veo que necesito una activación de mi sistema parasimpático, que es la manera en la que se denomina, que está continuamente relajándonos frente a toda la estimulación que tenemos por otro sistema que se llama el sistema simpático. Entonces, esa balanza hay que activarla. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como comienzo hoy. Y lo primero que vamos a hacer es primero estar en una situación cómoda, se puede hacer también incluso de pie. Y vamos a respirar siguiendo yo voy a contar como 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, para la inspiración, y luego otros 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, para la expiración. Y mientras lo hacemos, vamos a ir echando la cabeza lentamente hacia atrás, sin hacernos daño, si notamos cualquier tipo de molestia, pues paramos ahí, pero efectivamente combinando la inspiración con el echar la cabeza hacia atrás, y mientras expiramos, lentamente echamos otra vez la cabeza y la ponemos en la posición en la que estamos. Esto es un ejercicio que os servirá para siempre. O sea, sencillamente mantenerlo, vamos a aprenderlo a hacer, y vais a notar, yo que tengo la presión arterial alta, tomo medicación, pero me tomo la tensión regularmente. Y en el momento en el que hago este ejercicio, mi tensión baja brutalmente. Si alguno tenéis la oportunidad de hacerlo vosotros mismos, ya veréis cómo es impresionante. O sea, es un efecto combinado de respiración y de estiramiento del nervio vago. Vamos entonces a por ello. Primero, posición cómoda, tranquila, y ahora voy a contar hasta 5 para que comencéis con el proceso de inspiración. Recordar que lo que queremos obtener también es una estiración del nervio vago por el diafragma, o sea que hay que hacer una respiración profunda, lo que se llama una respiración en el vientre. O sea, los pulmones al bajar tienen más capacidad, por cierto, de la que normalmente utilizamos. Entonces vamos a por ello. Y voy a contar hasta 5 primero, me detengo un momento y luego vamos a contar hasta 5 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a volverlo a repetir. De nuevo, combinación de respiración profunda más estiramiento del cuello hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora la expiración. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Os puedo asegurar que estáis mejor de lo que estabais hace un minuto. Y esto, de nuevo, es algo que lo podéis tener como un instrumento para cualquier momento. Incluso si hacéis cualquier tipo de tablas de yoga, si lo combináis con esto, está la famosa posición cobra, que básicamente hace esto. Es una posición en la que haces un estiramiento global, en el cuello, incluso la espalda. Y si combinas esa posición de cobra con la posición, con el estiramiento y la respiración, tienes un instrumento impresionante para reducir la ansiedad. ¿Algún comentario? Obviamente esto es mínimo, sí, dime. ¿Quieres dar? Vale. Sí, yo es que da la coincidencia de que canto en un coro, entonces trabajamos mucho con el diafragma. Entonces, cuando hacemos la respiración con el diafragma como que sube como para arriba, ¿no? Y en ese momento, o qué es lo que... al respirar, el diafragma sube y los pulmones... ¿Cómo iría para recordarlo? Al expandirse los pulmones, baja el diafragma. Al expirar, sube el diafragma. Es un ejercicio, es un músculo, por cierto. Sí. Un músculo que nos ayuda a respirar. Y fijaros qué importante es lo que estamos diciendo, porque todo el problema que estamos viendo ahora con el coronavirus está relacionado principalmente con el funcionamiento de los pulmones. Por eso, si hacéis este tipo de ejercicio, en general, cualquier tipo de ejercicio relacionado con respiración profunda, va a tener va a ser una preparación, un ejercicio para los alveolos, que son los que hacen el intercambio entre el oxígeno y el hidróxido de carbono. O sea que es muy importante hacer eso. Bueno, vamos a empezar ahora con algunos aspectos de cómo gestionar la ansiedad, que es lo que os había comentado. Lo que vamos a hacer aquí va a ser, principalmente os voy a explicar cuáles son los tipos de ansiedad y cómo están relacionados con el cerebro, con nuestro cerebro. O sea, de nuevo, es una combinación de aspectos emocionales con aspectos fisiológicos y neurológicos. Y luego, cómo todo ello está también relacionado con nuestro sistema inmune. Y fijaros qué importante es hoy en día, y creo que todos estamos oyendo continuamente hablar de la importancia del sistema inmune para contrarrestar y luchar contra el coronavirus. Efectivamente, si veis la importancia que tiene entender y conocer nuestro cuerpo, es crítico para poder tomar medidas. Estamos en una situación de emergencia, indudablemente, y todos tenemos ahora mismo, necesitamos guía. Yo lo que vamos a hacer hoy creo que va a ser útil en general, no solo para esta fase, esta época que puede durar unos meses, sino que también es una oportunidad que tenemos todos individualmente para poder afrontar todo lo que nos va a seguir pasando en el resto de nuestras vidas. O sea que yo lo veo como una gran oportunidad. Yo tuve la suerte hace aproximadamente dos años de dar una charla en Valencia, en el Being One, y anteriormente de estar trabajando en este tema desde el año 2014. Tuve en el año 2014 y en el año 2016, casi entre el 2014 y el 2016, una serie de situaciones familiares muy duras que realmente me hicieron recapacitar. Ese fue mi coronavirus,
en aquella época. Yo sé prácticamente todo el balance emocional que yo tenía desde el punto de vista familiar, personal y profesional, se fue abajo. Y necesitaba encontrar un nuevo camino. Yo, obviamente, soy un científico muy enfocado en la fisiología, en la neurofisiología, en la inmunología, y empecé a traer de mis memorias, de cuando yo era joven, ciertos aspectos de la medicina holística. Y entonces empecé a pensar, empecé a trabajar, empecé a hablar con personas como Deepak Chopra o Bruce Lipton o Daniel Goleman, y puse toda esa información junta para escribir un libro que está disponible en español y que, por cierto, debido a la situación, he hablado con la editorial nuestra, La Equilibrista, y lo hemos puesto gratis en Amazon. O sea que prácticamente cualquier persona lo puede bajar. También está disponible como tal libro en el Corte Inglés y en la Casa del Libro. Así es que lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de algunos aspectos, pero este libro realmente es una guía. Es el que lleva dentro de sí toda la secuencia de pasos que yo pienso que son importantes para gestionar la ansiedad. Voy a empezar hablándoos de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y cuando hablo de la transformación, que es el título del libro, Transforma tu ansiedad en energía vital, ¿a qué me refiero? Todos vemos la ansiedad como algo negativo. La ansiedad puede ser negativa, pero la ansiedad puede ser también positiva. Hay dos tipos de ansiedad. La primera es la ansiedad situacional. Está relacionada con algo que nos pasa en el momento o en los momentos. O sea, ahora mismo tenemos el día a día y tenemos la situación de, bueno, tenemos el coronavirus que está ahí fuera, es invisible, pero que puede en cualquier momento tener un impacto en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros amigos, o ya lo ha tenido. Esa es una situación y hay que afrontarla, no hay otro remedio que hay que afrontarla, y va a producir ansiedad. Es lógica, es una ansiedad natural. Ahora hay otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad más crónica o negativa. Y luego voy a explicar por qué la primera ansiedad puede ser positiva y la segunda es negativa. Y es negativa porque es un tipo de ansiedad que está relacionada con el pasado y con el futuro, menos con el presente. La ansiedad situacional está relacionada con lo que nos pasa ahora, lo que nos va pasando momento a momento. Y como seres humanos, como cualquier tipo de animal en la naturaleza, tenemos que tener todos los mecanismos de ansiedad para protegernos del tigre cuando estábamos en la sabana. Ahora ya no hay tigres, pero hay situaciones difíciles como la que estamos pasando ahora. Pero hay otro tipo de ansiedad que está relacionada con nuestros fantasmas del futuro y los esqueletos del pasado, que yo llamo. Entonces hay una serie de aspectos relacionados con nuestra vida en el pasado, en el que tenemos traumas, tenemos pensamientos de algo que teníamos que haber hecho y que no hicimos, o tenemos pensamientos de algo que hicimos y no que debíamos haber hecho. O sea, nuestras memorias nos están continuamente volviendo y eso produce muchísima ansiedad. También está la ansiedad relacionada con el futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo protejo mi ego, mi situación, la manera en la que me veo a mí mismo, otros me ven a mí? ¿Cómo valido todas esas ideas acerca de mí y de otros? ¿Cómo veo también a los demás alrededor de mí? ¿Y cómo manejo todas esas incertidumbres que todos tenemos? Entonces, por eso quiero decir que hay dos tipos de ansiedad, y es la primera de ellas, la ansiedad situacional, la que podemos convertir en energía vital, la que debemos convertir en energía vital. Y está relacionada con una serie de hormonas
que todos tenemos en nuestro organismo son la oxitocina, la serotonina, la dopamina, el cortisol, la adrenalina. Todas ellas se activan de una manera independiente a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, y es importante conocerlas, entender cómo todas ellas están teniendo un efecto en el día a día. Pero son hormonas positivas dentro de lo que cabe, porque son las que movilizan nuestro cuerpo y las que nos preparan también para afrontar todas las dificultades que tenemos. Así es que lo que voy a explicar dentro de un momento, y a lo mejor, Leonor, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta introducción? Es que vamos a estudiar un poco más en detalle la conexión entre nuestro cerebro y esa forma en la que se produce la ansiedad, y luego vamos a hacer unas prácticas concretas, o vais a conocer unas prácticas descritas obviamente en más detalle en mi libro, para entender cómo podemos manejar o gestionar esa ansiedad. Gracias, Óscar. Bueno, hay una pregunta muy interesante de Raquel que dice: ¿cómo reconozco mi ansiedad cuando no sé de dónde viene? Si no tengo pensamiento de pasados ni de futuro, pero sí que siento una ansiedad que además me dan deseos de comer. Sí, creo que es muy importante, muy buena pregunta. Creo que es muy importante que de ese comentario muy genérico que he hecho de los dos tipos de ansiedad, nos concentremos en cómo hay también un área gris entre los dos tipos de ansiedad. Indudablemente tenemos la ansiedad relacionada con algo que ocurre en un momento concreto. Pero eso que ocurre en un momento concreto puede ser algo externo, una situación de que hay una conversación difícil y nos produce ansiedad, o puede ser un pensamiento. Puede ser un pensamiento que surge en ese momento. No tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el presente, o puede que sí, pero ese pensamiento que se repite produce esa ansiedad. Y luego está también lo que me da la impresión que es tu pregunta, cuando no sabes reconocer cuál es el origen de esa ansiedad. Y esa es una situación que no tiene solución en el momento. La única manera de arreglarlo, la única manera de evitar que ocurra en el futuro, es mediante la prevención. Y la prevención son estos ejercicios que vamos a hacer dentro de un momento. El autobús de la ansiedad y el tratar y el conectar con nuestro organismo. Yo he creado un instituto no gubernamental en España y también en el resto del mundo, que se llama el Instituto Neo-Chi. Neo viene de la abreviatura de naturaleza, emociones y organismo. Eso es todo. Esa prevención para poder reducir la ansiedad en el futuro consiste en un trabajo muy de día a día, en un trabajo que requiere invertir tiempo en nosotros mismos y en conocernos. Y de esa forma, lo que acabas de indicar, la posibilidad de que existan esas ansiedades de origen desconocido, empieza a reducirse y empiezas a conocerte a ti mismo y empezar a identificar esos tipos de ansiedad. Cuando veamos lo que yo llamo el autobús de la ansiedad, vamos a identificar varios tipos de ansiedad, que son principalmente las que están bajo nuestro control, las que no están bajo nuestro control y los tipos de ansiedad también que son, digamos, neutros. Vale, gracias, Óscar. Quizá pueda ayudar una explicación de los pensamientos, de cómo un pensamiento en un principio no tiene ningún color a priori, pero tú le puedes ir dando ese componente que lo va transformando hasta llegar a ser un pensamiento
rojo, que recuerdo que nos hablabas en alguna conferencia de pensamientos en verde, en amarillo, en rojo, y cómo esos pensamientos en rojo son los que empiezan a provocar en nuestra biología pues que segreguemos más cortisol, que se acelere la respiración. Yo creo que sería interesante si nos... Sí, sí. Vamos a utilizar este Buda aquí para entender que tenemos 3 tipos de cerebro. El cerebro azul, que es la inteligencia, la capacidad intelectual, la memoria, el cerebro humano de por sí, lo que nos distingue del resto de los animales. Luego hay otro cerebro intermedio, que es el cerebro emocional. Es el cerebro que hace que procesemos toda esa información de pensamientos o de estímulos externos y le demos un color, que lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle a qué me refiero por ello. Y luego está el cerebro primitivo, el cerebro del lagarto, el cerebro que funciona automáticamente para provocar la respuesta de huida o de ataque o de congelación. Es la respuesta que todos los animales tienen, los ciervos cuando ven un tigre, y que también la tenemos nosotros. Sigue ahí y nunca va a desaparecer. La ventaja que tenemos frente al resto de los animales es que nosotros tenemos ese cerebro azul, esa capacidad intelectual que no tiene ninguna otra especie animal. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo utilizo esta pelotita para explicarlo desde el punto ahora de los pensamientos. Y vamos a empezar con el cerebro azul y en esta pelotita tenemos aquí estímulos o pensamientos que al principio están generados por nuestro cerebro azul, o bien por estímulos por nuestros sentidos, de la vista, del oído, o por la generación de pensamientos, y que son perfectamente discernibles y perfectamente comprensibles. Entran en nuestra corteza cerebral y los procesamos. La mayoría de estos cerebros pasan y son habituales y no necesitan ningún tipo de procesamiento. Pero un número importante de ellos van al cerebro amarillo, digamos, a la parte emocional. Y aquí tendríamos entonces este comienzo de procesamiento emocional del pensamiento. Cuando llega a la zona del cerebro emocional, en ese momento hay una serie de decisiones que ocurren naturalmente y que normalmente no podemos controlarlas en ese momento, pero que pueden llevar a 2 tipos de respuesta. Una respuesta es que vuelve de nuevo al cerebro intelectual, y en ese momento tomamos una decisión, tomamos una acción, o bien esa idea puede llevarnos a una respuesta negativa. Y esto ocurre cuando esa emoción pasa o se traspasa al cerebro primitivo, al cerebro de la lagartija. En ese momento, ese pensamiento que creó una emoción ahora está creando un efecto negativo. Y ese efecto negativo viene por la secreción de ciertas hormonas, como principalmente el cortisol, y también puede ser por adrenalina o dopamina, que tienen distinto tipo de efectos. Esto produce todas las sensaciones físicas y fisiológicas asociadas con la ansiedad. Aumento de respiración, sudoración, tensión alrededor del diafragma, del estómago. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de esa primera emoción o esa primera
transformación del pensamiento en una emoción, llevarlo a algo positivo. En el momento que lo llevamos a algo positivo, en ese momento vamos a derivar energía de un pensamiento que fue a nuestro cerebro emocional y que se convierte en algo positivo, que puede tener parte de cortisol, que puede tener parte de adrenalina, porque nos da energía, que puede tener también dopamina, que es la hormona de la recompensa. Y luego también puede servirnos para conectar mejor con otros, que es la oxitocina, o bien para sentirnos bien, que es la serotonina. Y he estado hablando de 5 hormonas, ¿ok? Para que las recordéis, y no está en el libro, pero estará en mi próximo libro. Para que las recordéis las 5, y para que las podáis estudiar o ir a Wikipedia o lo que queráis. Oscar es la abreviatura que necesitáis. Oxitocina, serotonina, cortisol, adrenalina, y la R es la hormona de la recompensa, la dopamina. Secreto. Gracias, Oscar. Ya os dije que lo hacía todo muy fácil, ¿a que sí? ¿A que es todo muy fácil? ¿Sí? Hagamos así, si es todo muy fácil, todo lo que nos cuenta. Muy bien, muy bien. Gracias. Vale. Oscar, mira, Sandra nos plantea una pregunta. Dice, ¿cómo se pueden evitar esas reacciones ilógicas, por ejemplo, de enfrentamiento en estos días? Me he encontrado alterada dando respuestas y luego me he arrepentido. Bueno, indudablemente está claro, lo acabo de explicar. Lo que ha pasado es que has sido del cerebro azul al cerebro amarillo, y ahí has tenido una respuesta ilógica. Y una respuesta en la que tú misma estás descontenta con ella. Y en ese momento lo primero que hay que hacer es tener inteligencia emocional. Voy a utilizar un poquito, tuve la suerte y he visto, Leonor, que has puesto incluso una foto mía con Daniel Goleman cuando estuvimos en el Big One. Yo era, como se dice en las orquestas, en los conciertos, el que va adelante del... El telonero. El telonero, exactamente. Yo era el telonero de Daniel Goleman. No era el telonero, porque brillaste con luz propia allí, sí, con hombres como Daniel Goleman y como... ¿Cómo se ve que somos buenos amigos? Bruce Lipton. Os lo digo porque estuve allí con él. Pero me encantó esa oportunidad y yo llevo años, yo diría que décadas, siguiendo a Daniel, y en la idea de la inteligencia emocional. Y es lo que hay que desarrollar para que no ocurra lo que acabas de preguntarme. Hay que ser capaz de hacer 2 cosas. Y os voy a dar otro truco más ahora. Vais a hacer esto. Vais a coger las 2 manos y con una vais a poner un 3. Y con la otra vais a poner un 2. ¿Okay? Ahora, coger el 3 y darle así la vuelta. Mirarlo ahí. ¿Qué veis? Es una E. La letra E. Y esto es la empatía. O sea, hay solo 2 conceptos en inteligencia emocional. Lo primero que tienes que hacer es tener empatía por los demás. Tienes que fijarte en las emociones de los demás. Es una E. Y lo segundo, los 2 dedos. Tengo que utilizar la palabra, la verdad es que no lo he traducido al español, pero bueno, ya, a lo mejor me ayudáis ahora. Es awareness. Ser... ¿cómo? Conciencia. Tener conciencia de ti mismo. Utilizar la palabra en inglés, la A. Entonces, si cogéis los 2 dedos y los ponéis debajo del tercer dedo, es como una A al revés. Entonces, lo único que necesitáis es hacer esto para entender la inteligencia emocional. Awareness, A, y empathy, empatía. Awareness es ser consciente, conocerse a sí mismo. Y yo hago este símbolo, es parte de mi práctica diaria. Entonces, y yo creo que es una de las cosas claves que yo continuamente me repito a mí mismo.
voy a poner un paréntesis aquí. El problema que tenemos todos es el exceso de información. Nos están continuamente dando consejos todo el mundo, haz esto, haz lo otro, están las revistas de tal, las revistas de cual, la televisión, los programas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hay que crear igual que rezar el Padre Nuestro o el Ave María, hay que repetir algo todos los días. Hay que repetir y repetir. Entonces yo he creado Mindful Framing, que repite una serie de cosas. Y yo me repito a mí mismo, todos los días hago esto, lo hago todos los días. Porque cuando yo me levanto por la mañana digo, yo tengo que tener más empatía y más conciencia sobre mí mismo. Paro aquí un poquito. A ver, cuéntame alguna pregunta más o alguna otra cuestión que queramos. Parece que están todos escuchándote muy atentamente y no tienen preguntas. Muy bien, pues entonces vamos a hacer ahora una práctica. Por cierto, quería nada más, hay un juguetito que me gusta siempre enseñar. Cuando llegamos a este nivel, cuando estamos soltando cortisol y señales negativas por medio del sistema parasimpático, etc., lo que puede ocurrir es que tenemos una célula, que yo la describo muy en detalle en mi libro, que es la célula T. Es un linfocito, un glóbulo blanco. Este glóbulo blanco es absolutamente crítico en la defensa contra el coronavirus y contra cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Lo que ocurre es que si este linfocito blanco, que se alimenta de todo lo que ve en la circulación sanguínea, se encuentra con estas hormonas negativas, se las traga. Abre la boca, ¡pum!, se la come. Y esto es malo porque lo que puede ocurrir es que este linfocito se transforme incluso en una célula maligna o en una célula que ayude al virus. Hay un concepto del que habréis oído hablar muchos estos días, si habéis leído algo sobre la fisiología y el problema del coronavirus, es que produce algo que se llama la tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquinas son una serie de moléculas que libera el linfocito T, el glóbulo blanco, que destruyen todos los órganos en el cuerpo. O sea que fijaros lo importante que es la utilización el pensar sobre cómo funciona el sistema inmune y la relación con el sistema neurológico. En mi libro, esta es la versión inglesa, describo en el capítulo 2 el sistema inmune. Y no sé si se ve aquí, pero este es un momento en el que el linfocito T, que es una detective, se llama la detective Teresa, detiene a un agente infeccioso que prácticamente es el coronavirus. Yo esto lo describí en mi libro, que lo empecé a escribir hace 4 años, pero es que resulta que el sistema inmune lo que hace es eliminar a los virus. Y en mi versión en español, que como he dicho lo tengo, es gratuita en Amazon, tengo incluso un área donde tengo un área de colorear que se puede también bajar en mi website, en mi sitio de internet, y lo podéis colorear como para hacer un ejercicio de conocimiento también. Lo que quiero decir es que hay una relación directa, completa, entre nuestro sistema inmune, el sistema neurológico, los 3 cerebros y el mundo a nuestro alrededor. Muchas gracias, Óscar. A mí me gustaría ahora que nos hable. Bueno, Óscar es inmunólogo, ¿sí? Especializado en inmunología, y a mí me gustaría que nos hablaras, bajo tu punto de vista, qué relación tiene el sistema inmunológico, el miedo
y el que el virus se manifieste en tu cuerpo, ¿no? Porque el virus puede estar en mi cuerpo, yo seguro que ahora tengo 80.000 virus, pero no se están manifestando porque tengo un sistema inmune poderoso, potente. Entonces me gustaría esto que relacionaras cómo el miedo, que es que lo que hay ahora es mucho miedo, cómo el miedo baja el sistema inmune y permite que esos virus se activen. Entonces, desde tu conocimiento... Sí, es volver de nuevo al concepto, al simple concepto de los 3 cerebros y cómo el miedo, si no lo gestionamos tampoco, o la ansiedad, lleva a la secreción de una serie de hormonas, la hormona del cortisol principalmente, y cómo esta va a producir una reducción del funcionamiento del sistema inmune. Si vosotros tenéis una infección, una erupción o tenéis algún tipo de infección o inflamación excesiva, el doctor os va a dar corticoides o esteroides. ¿Qué son los corticoides? Cortisol sintético. O sea, eso os lo dice todo. El cortisol interno tuyo está reduciendo la capacidad y la potencia de tu sistema inmune. Por eso, controlando la ansiedad, controlas la reducción del sistema inmune. Por eso yo pienso que es importante conocer estas prácticas y prevenir. En el momento en el que estamos ahora mismo, lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención y en asegurarnos de que conocemos nuestro cuerpo y conocemos nuestro cerebro y conocemos nuestra capacidad intelectual y entendemos el aspecto de la inteligencia emocional que he comentado hace un momento. Todo está relacionado. ¿Y nos podrías ayudar con algunos ejercicios para controlar esta ansiedad? Porque, bueno, pues como decía antes Raquel, tengo esta ansiedad, no viene del pasado, no es el futuro, pero mi cuerpo está con esta ansiedad. ¿Qué puedo hacer con ella? Vamos a hacer 2 ejercicios en los últimos 5 minutos. Obviamente los voy a explicar en general, no nos va a poder dar mucho tiempo a hacerlos, pero el primer ejercicio yo lo llamo el autobús de la ansiedad. Y está descrito en mucho detalle en el libro, es un capítulo completo, en el que la idea es que tenemos que entender los tipos de ansiedad que tenemos y situarlos. Y yo utilizo para ello un sistema de visualización que yo llamo el autobús de la ansiedad, que tiene las filas de la izquierda, el pasillo en el centro y las filas de la derecha. Yo soy el conductor del autobús. Voy conduciendo, paro en la parada del autobús y dejo entrar en el autobús a personas en el área detrás justo mío. Yo soy el conductor, las filas de la izquierda, en las que están personas importantes en mi vida. En mi caso, os voy a decir, son mi madre, que vive en España, en Salamanca, y mi hijo, que vive cerca de Múnich, en Alemania. Pienso en ellos todos los días. Ahora mismo voy a llamar a mi madre dentro de un momento. Y luego detrás pongo a la gente importante también, en mi caso del trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pensar en una persona. Cerrar un momentito los ojos, imaginaos que estás conduciendo un autobús, para el autobús y dejáis entrar a una persona, la persona más importante de la que vosotros tenéis algún tipo de responsabilidad o que interaccionáis con esa persona y que esa persona puede producir algún tipo de ansiedad, pero depende de vosotros, la tenéis depende de vuestra relación con esa persona. Vamos a ver, cerrar un momento los ojos y vamos a hacer ese autobús. Estáis en el autobús va avanzando por una calle conocida vuestra, y se detiene, abrís la puerta del autobús y saludáis a esa persona que está entrando y se va a sentar justo detrás de vosotros. Eso es lo único que hay que hacer. Nada más. Luego tenemos el pasillo del centro. Si queréis podéis seguir imaginando, visualizando este autobús. En el pasillo del centro ponéis personas o situaciones, también pueden ser, como por ejemplo lo que está pasando con el coronavirus, que está fuera de vuestro control. La gente está de pie en el pasillo y son situaciones, personas
Es el fontanero que ya no puede venir, que os gustaría que apareciera y os arreglara el baño. Y luego a la derecha, en ese mismo autobús, entran personas muy importantes en vuestra vida, y yo incluyo ahí personas que han fallecido también, y personas de mi familia más cercana, etcétera, que me producen alegría, que me producen tranquilidad. O sea, es un autobús balanceado. Eso es todo. Nos quedan 2 minutos. Bueno, me está haciendo señales Leonor de que puedo estar un poquito más tranquilo y podemos ir algunos minutos más allá. Y entonces, ¿cuál es la importancia de este autobús de la ansiedad? La importancia es que la mayoría de las cosas que nos ocurren durante el día ocurren de una manera desordenada, desperdigada. Entonces, al tener el autobús, estamos organizando todos los posibles disparadores de nuestra ansiedad. Y obviamente son personas muy cercanas a nosotros, que viven aquí, en nuestra familia, etc. Son personas, en mi caso, también relacionadas con mis compañeros de trabajo, mi jefe, ciertos compañeros. Y luego, en el centro, en el pasillo del centro, yo he empezado, y eso tampoco está en este libro, pero estará en mi próximo, un área que yo llamo vector, el vector, que son la necesidad que todos tenemos de validación, la V, la necesidad que todos tenemos de tener expectativas. Eso produce muchísima ansiedad. La C es la necesidad de comparación y de competición. Eso es lo que lleva nuestras vidas y nos hace realmente pasarlo mal, porque nos consideramos que somos menos, que no somos, y no nos apreciamos lo suficiente. Y por último están todas las áreas del pasado, que es la T, la O y la R. Vector es el acrónimo que yo uso aquí. La T son traumas. Y todos tenemos traumas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, etc. Y vuelven. Eso es la parte del pasado. La O son las omisiones, algo que teníamos que haber hecho y que no hicimos. Y la R, que no me ha dado tiempo a traducirlo al español, es regrets. Algo que... Arrepentido. Arrepentimientos. Te arrepientes de algo que hiciste. O sea, están los traumas, algo que no hiciste y algo que hiciste. Y entonces eso produce muchísima ansiedad. Está dentro de ti, es inevitable. Por eso yo la tengo en la zona de no control. Y de nuevo, como he dicho, en la zona de la derecha están en el autobús y en los dibujos, en las ilustraciones del libro, están mirando fuera, o sea, prácticamente gente que estabiliza tu autobús. Bajas del autobús y prácticamente ves el autobús salir y desaparecer. Ese autobús, ese pequeño ejercicio que haces todas las mañanas, hace que organices tus estresores, quizá, ¿no? Todo lo que puede producir estrés, efectivamente. Entonces, Óscar, a ver si te he entendido bien. El tener todos mis estresores metidos en un autobús me ayuda a que no estén saltando todo el día de aquí para allá, sino como que de entrada digo, bueno, aquí estáis, ¿no? Exacto. Como que es más fácil afrontar todo lo que tengo en mi cotidiano si lo veo de una. Esta es la idea, ¿no? De meterles a todos en un autobús. Y después, en el libro, recuerdo en el libro, luego yo soy el conductor, paro el autobús y me bajo del autobús. Y te bajas del autobús. Entonces inicias otra serie de pasos. Fíjate que lo interesante aquí, y eso es lo que yo creo que es distinto en Mindful Framing, frente a los temas, las técnicas típicas de mindfulness o de meditación, es que la idea es vaciar la cabeza y estar concentrado en la respiración y tal. Esto no es eso. Esto es lo contrario. Es un trabajo muy, muy de fondo. Es un trabajo de reflexión. Es un trabajo, un esfuerzo muy personal. Yo lo llamo hacer tu propia película, tu propio guión, dirigir tus propias necesidades como persona y como ser humano. Muy bien, muchas gracias. Yo, bueno, creo que es interesante que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo muchas preguntas, pero si escribís alguna pregunta en el chat, se la puedo pasar también.
Porque una vez que la conductora o el conductor se baja del autobús, empieza el acrónimo del que nos hablabas, ¿no? De la naturaleza, Neo, del NEO. nociones y organismo. Sí, quizás es interesante. Utilizando los 5 elementos de la medicina ayurvédica, que son la tierra, el fuego, el agua, el aire y el éter. Y esos 5 elementos están combinados con las 3 áreas de naturaleza, emociones y organismo. Y yo creo que si quieres, para terminar, podemos hablar de cómo... Así es, yo empiezo el día con Mindful Framing, siguiendo una serie de pasos, y todo esto está escrito de nuevo con muchísimo detalle en el libro, y luego también una serie de vídeos, etcétera, que están en el website, en el sitio website. Y luego, muy importante, cuando vamos a la última fase del organismo, es cómo cuidarnos bien. Cómo cuidar tanto nuestro sistema, todos nuestros sistemas del organismo, cómo cuidar nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune y cómo cuidar también nuestras emociones. Y lo más importante del día es la noche. Es dormir bien. Y si vas a la cama, intentas dormirte con todos los problemas del día y las preocupaciones de lo que va a pasar mañana, no vas a dormir bien, te vas a despertar varias veces, etc. Yo creo que tener rutinas antes de ir a la cama son importantísimas. Y luego, una vez que me meto en la cama, utilizo una de las técnicas de Mindful Framing, que es concentrarme en los 5 sentidos. Y entonces voy de uno en uno con el sentido del tacto, notando las sábanas, sencillamente notando con toda mi piel el pijama, etc. Y me concentro en eso. El sentido del olfato, oliendo, yo utilizo unas gotitas que me pongo unas gotas de Ayurveda que se llaman ashwagandha, pero puedes poner tu perfume favorito antes de acostarte, una pequeña gotita o algo para poderlo oler. Luego, sencillamente, con la lengua voy alrededor de mis labios y siempre notas una zona salada. Y luego escucho. Ahí, en principio, estoy en la cama, estoy con los ojos cerrados y escucho el silencio, pero si hago un pequeño movimiento puedo escuchar incluso como la almohada roza mis pabellones auriculares. Y el más importante, con el que ya me quedo normalmente frito, es tengo los ojos cerrados, pero veo activamente. Hay una serie, si cerráis ahora mismo los ojos, cerrad los ojos todos, veréis cosas. No es completamente negro. ¿Qué veis? ¿Alguno me queréis decir detalles de lo que estáis viendo ahora que tenéis los ojos cerrados? ¿Qué veis? Dime. Raquel, sí, yo te activo, Raquel. ¿Estás? Sí, veo luz roja y negro y figuras, puntitos. Muy bien. Azules y blancos. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? La figura de la ventana, sí. Veo que alguien dice. Nelly. Yo siempre, en este momento, pero casi siempre que cierro los ojos, no sé por qué veo es una lucecita así en círculo. Siempre, y en la noche cuando cierro los ojos también. Una luz pequeñita como de una linterna que me hace círculos en toda la cara y en toda parte de mi rostro. Cada uno vais a ver unas imágenes, unas luces, unas formas distintas. Da igual. Lo importante es que mientras que estáis prestando atención a los 5 sentidos, no estáis pensando nada más. No estáis pensando en vuestros problemas, en vuestras preocupaciones y seguir el proceso. Esto básicamente es otra versión de contar ovejitas, ¿eh? Esa es la realidad. Pero la cuestión es reemplazar, no dejar el cerebro suelto.
hay que tenerlo atado y bien atado. Y si te despiertas por la noche, a medianoche, a las 2, a las 3, a las 4, vuelves a hacer el ejercicio. Fantástico, funciona perfectísimo. Óscar, aquí apunta Raquel que por la noche es cuando más sientes ansiedad por la comida. ¿Tú sabrías explicarnos por qué la comida tiene esa relación con la ansiedad? ¿Por qué tantas personas Bueno, cuando tienen ansiedad quieren comer? Bueno, muy bien. Yo te voy a decir de nuevo, son cosas que todavía no tengo. Inicié un poquito en el libro hablando de la importancia que es antes de ir a la cama, al menos 2 horas, evitar picotear, evitar beber alcohol, evitar comer prácticamente nada. Bueno, yo lo he extendido todavía más y yo estoy haciendo lo que se llama dieta intermitente. Y tengo el mismo peso que tenía cuando la empecé a hacer, o sea que como perfectamente igual, me peso, no he perdido peso, yo estoy bien, tal. Yo a las 3:30 de la tarde, todos los días, completamente paro de tomar cualquier tipo de calorías, incluyendo el alcohol. Y además hago otra cosa adicional en esta época, y es que elimino totalmente imágenes de televisión o veo películas, eso sí, pero nada de noticias siquiera. O sea, yo leo las noticias por las mañanas, veo qué ha pasado, veo qué dice el presidente este tan majo y simpático que tenemos aquí en Estados Unidos, tan listo, tan inteligente. Y luego sencillamente leo los titulares, por cierto, y solo si veo alguna noticia que me interesa la sigo leyendo. Pero lo que has dicho es absolutamente crítico. El cuerpo necesita prepararse para la noche. Y lo mejor que hay es reducir todos los sistemas metabólicos, nervioso, inmunológicos, todos los sistemas, reducirlos. O sea, lo que hay que hacer es, como mínimo 2 horas antes de acostarse, empezar a prepararse para ese momento en el que va uno a acostarse. No sé si te he respondido, pero en el momento que el cuerpo está trabajando, bien desde el punto de vista metabólico, metabolizando comida o metabolizando ideas, va a estar nervioso y no vas a poder conectar con los sueños y reducir poco a poco las cosas. O sea, yo me acuesto más o menos alrededor de las 10 todos los días y de nuevo a las 9:30 ya incluso me hago un automasaje ayurvédico también, cosas así. O sea que yo tengo una rutina. Sí, yo creo que más bien, Raquel, la pregunta es que por qué cuando tiene ansiedad por la noche le dan ganas de comer, ¿no? Raquel, explícaselo tú si quieres. Sí. Sí, me pregunto si es también relacionado con el inconsciente, la noche, los miedos, que por eso tengo esa necesidad de comer, ¿no? Bueno, Lo que dices tú de las rutinas, sí que lo he seguido y después no soy constante en eso. Bueno, sí. Indudablemente es un círculo vicioso. Todos, está claro, comer, otro tipo de acciones, beber alcohol, que lo hace mucha gente, o ver o ir al social media y ver tu Facebook y tal, y todo eso produce estrés. Hay que, es controlarlo. Yo fumé hasta que tenía 24 años y el día 10 de marzo de 1983 decidí dejar de fumar. Entonces yo te recomendaría que hagas lo mismo, que tú en un momento definido digas, voy a dejar de comer, y sufras, y tengas hambre. No pasa nada, no te vas a morir de hambre. O sea que lo que hay que hacer es sencillamente decidir qué es lo que no quieres hacer y hacerlo. Muchas gracias. Vale. Muy bien, bueno, ¿alguna pregunta más tenéis? ¿Sí? ¿Giovanna? Abajo a la izquierda. Yo ya te he abierto. Abajo a la izquierda. Ahí va.
Ok, sí, tengo una pregunta porque precisamente tú estás hablando de un tema que en el momento yo lo tengo como muy... Antes no lo tenía, pero de un momento para otro comenzó. Y es como el no poder controlar la emoción, no poder controlar la emoción cuando alguien, por ejemplo, me dice algo que no me gusta, yo siento, antes no lo sentía, eso lo comencé a sentir hace un tiempo para acá. Bueno, puede ser también, algunas personas dicen que la menopausia te vuelves más emocional, bla, 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 bla. Entonces, lo que yo siento en el cuerpo es como que me caliento, o sea, como que siento un calor primero, se me sube a la cabeza y después las palabras se me salen, ¿ya? O sea, reacciono de una así. No pienso. Antes pensaba y ahora simplemente no me puedo controlar y yo digo, cuando yo ya digo todo lo que digo, sale todo, digo, ay, madre mía, ¿por qué lo hice? La próxima vez no lo vuelvo a hacer. Y resulta que la próxima vez pasa otra vez. O sea, siento otra vez el calor y sale. Y yo digo, ay, ¿por qué otra vez? Entonces es como, ¿qué puedo hacer yo en ese tipo de, o sea, para controlarlo, para controlar esa, porque realmente es algo que en este momento se me está saliendo de las manos y me causa mucho problema con la gente. Bueno, el calor es esto, el calor es el reflejo de aumentar una serie de procesos metabólicos, el cortisol, y efectivamente está produciendo un aumento de los procesos energéticos dentro de tu organismo. Lo que tienes que hacer es ir hacia atrás. Lo que tienes que hacer lo primero es volver al cerebro emocional y empezar a pensar en ese momento. Yo diría empezar usando el freno de emergencia del que hablábamos al comienzo. Respirar hondo, echar un poquito el cuello hacia atrás y parar unos segundos. O sea, parar unos segundos. Segundos, no estoy hablando de minutos, porque a lo mejor estás delante de alguien y nadie va a notar ni siquiera que estás haciendo eso. Respiración profunda. Y entonces empezar a analizar la emoción. Y de nuevo, son conceptos que no son fáciles. Es fácil para mí poner aquí una pelotita y tratar de explicar algo tremendamente complejo. Y es el entender la diferencia entre el pensamiento, la emoción y la reacción. Entonces, tú estás hablando me has hablado de la reacción. Tú lo único que notas es la reacción, el calor. El que tienes una respuesta inadecuada, te das cuenta, lo que tienes que decir, bueno, ¿cuál fue la emoción? ¿Cuál fue el pensamiento que creó esa emoción? ¿Por qué empezó? A lo mejor fue una palabra y la otra persona que te dijo algo, lo dijo sin mala intención, sencillamente parte de la conversación te comentó algo que por alguna razón fue un desencadenante de todo este tipo de reacciones uno tras de otra y el rojo. Entonces, es todo cuestión de práctica. Tú has comentado algo muy importante y es que todos cambiamos con el tiempo. Las mujeres la menopausia y los hombres otras cosas parecidas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos y empezar a ver cómo conocer un poquito a nosotros mismos. No hay reglas para cualquier persona, porque de nuevo, la manera en la que tú procesas pensamiento, emoción y reacción es completamente diferente a la de todos los que estamos aquí. Entonces, cada uno tiene que tener ese conocimiento de sí mismo para llegar al momento en el que empecemos a manejarlo hacia el futuro. O sea, que la próxima vez que ocurra, tú ya estás preparado. Pero si haces además ese ejercicio diario de cuidar tu ansiedad con el autobús de la ansiedad y prepararte para dormir y recuperar todo el organismo, ya verás como poco a poco ese proceso, esa secuencia disminuye. Ok, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Aprovechad que lo tenemos aquí ahora. Sí, Eva, fenomenal. ¿Te abro el audio? Sí.
Hola, buenas. Sí, una pregunta. En el momento que sube a todo el mundo en el autobús, después lo que tienes que hacer es organizarlo, pararlo, bajarte. Es que no me he enterado muy bien la segunda parte. No, es que Me he quedado perdida. sí, lo he explicado rapidísimamente en minutos. Algo. Bueno, el autobús es una visualización. Tú creas ese Eso autobús, sí. tú pones a la gente en determinados espacios y lo que se hace, y viene descrito en el libro, es que tú te bajas del autobús. Vale. Sí. Ves cómo el autobús sigue y da la vuelta a la esquina y desaparece. Eso es lo que haces en el momento de la práctica de mindful framing. Recuerdo. Está aquí, está en el libro descrito, en imágenes y con detalles de cómo hacerlo. Entonces, al bajar del autobús, tú observas cómo el autobús sigue su camino en autopiloto. Tú eres el conductor, pero te has bajado, pero le das un botoncito por el que el autobús, ya sabes que estos autobuses modernos funcionan mucho mejor que los antiguos, y da la vuelta y desaparece. Por la mañana vuelve el mismo autobús. Vuelves a hacer el mismo ejercicio. Mañana y mañana. Yo llevo haciéndolo ya 4 años esto. Y mi vida ha cambiado totalmente. Yo me encuentro físicamente, neurológicamente, personalmente, he cambiado totalmente. Incluso se ha visto que cuando haces este tipo de ejercicio, porque es un ejercicio, una práctica que requiere un tiempo, esfuerzo, y al hacerlo aumenta lo que se llama la neuroplasticidad y la neurogénesis. Neuroplasticidad significa que las neuronas tienen más conexiones y neurogénesis significa que aparecen nuevas neuronas. Y eso se ha visto experimentalmente. Y da igual la edad. Yo soy mayor. O sea que lo que te quiero decir es que es un ejercicio repetido. Y luego en el libro viene el detalle de qué haces cuando te bajas del autobús y cuando vas por un parque y vas paseando y vas visualizando otras cosas. De alguna manera es organizar la información que tienes para que no te coma, ¿no? Tú la organizas, la dejas en el autobús y después tú cuando tú decides, dejas el autobús y descansa y lo recoge el día siguiente cuando tú decides, ¿no? Y resuelve los problemas o organiza, ¿vale? Un poquito así, ¿no? Y ya verás cómo te ayuda a resolver los problemas, porque estás haciendo un ejercicio de autorreflexión y estás dedicando unos minutos. Yo recomiendo que al principio sean a lo mejor solo 5 minutos al día, luego 10, luego 15. No, esto no lleva mucho tiempo, luego sigues tu vida normalmente. Esto obviamente no podemos llegar al nivel de los budas y de los meditadores orientales, pero tenemos que adaptarlo a la vida real, tenemos que trabajar, tenemos muchas cosas que hacer. Yo solo pido, y en mi libro siempre hablo de 15 minutos. 15 minutos es 1% del día. El día tiene 1440 minutos. Si utilizas 14 minutos y 40 segundos, es un 1%. Y la gente no usa, no hace eso, nadie. Prácticamente nadie. Pero hay que hacerlo, hay que utilizar la capacidad que tenemos mental, emocional y entender nuestro organismo y esa conexión del cerebro con el organismo. Yo sé que me repito, digo las cosas 1000 veces, pero creo que es muy importante para que realmente esta práctica, yo he tenido una serie de gente, hay gente que no le va a esto, hay gente que incluso cuando yo veo las reseñas de mi libro, hay gente, no lo entiendo, no sé de qué me estás hablando, no me gusta este libro. Claro. Hay gente para todo y me parece muy bien. Este libro es muy complejo, es muy condensado. Y os recomiendo de nuevo que lo bajéis en el internet y si me hacéis un favor, por cierto, me ponéis una reseña amable y ya está. Pero es un trabajo duro. Esto no es meditación en la que te pones a respirar o haces una tabla de yoga y tal. Esto es muy difícil. Yo personalmente, en mi experiencia, hablando de esto ya y explicándolo y teniendo reuniones, gracias a Leonor principalmente, aquí en España, donde puedo hablar y ver la reacción de la gente, veo que la gente no está preparada para esto. Todos estamos pendientes a ver qué nos dice el presidente. A ver qué nos dice el presidente del gobierno
de cada gobierno de qué hacer ahora. No, hay que gobernar nosotros mismos. Tenemos que gobernar en nuestro dormitorio o en nuestra casa o en nuestra comunidad de vecinos, pero tenemos que tener iniciativa, ser líderes. Líderes a pequeño nivel y al fin y al cabo líderes de nosotros mismos. Pero la gente se deja llevar, espera que alguien nos solucione y nos saque las castañas del fuego. Paro aquí. Si no... Gracias. Muy, muy interesante, Óscar. Sí, yo te quería apuntar que la gente quiere soluciones rápidas, ¿no? Por eso tanta gente toma pastillas, ¿no? Me encuentro mal, tengo ansiedad, bueno, me tomo un ansiolítico, a la cama, me tomo un relajante muscular. Bueno, pues mañana te espera todo eso ahí igual, ¿no? Y cada día te espera igual. Entonces, como no te pongas a librar batallas y empieces a ganarlas, no vas a tener la fortaleza interior para sentir yo puedo con mi vida y puedo gobernarla, ¿no? Entonces, exactamente, pero fíjate, has dicho tú algo muy interesante y os voy a decir otra cosa, que en principio diríais, ¿cómo puede ser este hombre que está rodeado de Budas y tal? Seguro que está fenomenal. Yo también tengo cierto nivel, lógicamente, yo llevo 6 semanas aquí metido en casa con mi familia, como todos vosotros, prácticamente empezamos a la misma vez aquí en donde yo vivo como vosotros. Pero yo tomo todos los días 3 pastillas de valeriana por la mañana, una pastilla de fruta de la pasión y luego me estoy todo el día tomando infusiones de tila. O sea que te quiero decir que yo prevengo. Sí, porque diría, pues qué fácil eso lo tiene. No, no, yo hago un esfuerzo tremendo. Yo es que estoy poniendo todas las castañas en el fuego, estoy poniendo todo lo que puedo y todo mi esfuerzo, incluyendo suplementos naturales de este tipo. Como bien, duermo bien, etcétera. O sea, es todo un esfuerzo diario que hay que hacer y cada día es una lucha, que yo la veo así. O sea, que yo no dejo ninguna posibilidad de ansiedad. La tengo de vez en cuando, tengo tensiones y yo sigo trabajando remotamente, etcétera, pero a pesar de todo, hay tensión en el ambiente, hay tensión en las noticias, o sea que tienes que hacer un esfuerzo doble del que normalmente hacemos en nuestra vida normal. Sí, Óscar, aquí pregunta Caro, dice que has comentado acerca de un masaje ayurvédico antes de dormir, que si nos podrías dar unas pinceladas del masaje. Bueno, viene en el internet, etcétera. Yo lo que hago es que utilizo un hidratante, Nivea algo de esto, me lo doy, empiezo por una zona, hago hombros y luego hago las piernas. Y el masaje ayurvédico se distingue del deep massage, del masaje profundo sueco típico, que es, digamos, apretar así. El masaje ayurvédico, para empezar, yo lo hago con un líquido que venden por correo, yo lo pido por internet, se llama ashwagandha y viene en forma líquida. Entonces yo hago la combinación de la crema hidratante y luego echo el líquido, que es un líquido, y lo mezclo. Y entonces el masaje ayurvédico hace esta dirección. O sea, prácticamente aprietas también, tocas el músculo, pero lo mueves utilizando la piel y el músculo. Y entonces yo lo hago a mí mismo, muy sencillo. O sea, es sencillamente hacer esto en los brazos y principalmente yo últimamente hago la parte de arriba y luego los hombros. Y luego me doy un masaje también aquí en el cuello, etcétera. Y eso hay veces que lo hago viendo una película antes de acostarme. Ayer estaba viendo el último episodio, por fin, de La Casa de Papel, que es buenísima, por cierto, un éxito tremendo aquí en Estados Unidos, creo que en todo el mundo, pero es que son 8 por 4, 32 episodios. O sea que ya terminé. Pero lo estoy viendo a la vez que me estoy dando el masaje. Yo sencillamente me quedo tan tranquilo y luego pues me quedo frito. Y luego o sea, yo hago todo lo que os he dicho. Te cuidas, sí, te ocupas de ti, no te preocupas, sino que te ocupas, ¿no? Yo me ocupo, exactamente. Es mejor ocuparse, no preocuparse. Y de esa forma, al ocuparte, no te da tiempo a preocuparte. Esa es la ventaja, es reemplazarlo. Todo el tiempo que tienes así suelto, obviamente, pues te produce tensión.
Muy bien. Gracias, Leonor. Y yo quería también decir unas palabras de agradecimiento a Leonor, que llevamos trabajando en esto, yo diría, como 2 años, más o menos, por la mitad del 2018. Y yo lo que he visto que está haciendo últimamente con el acompañamiento emocional y cómo está trabajando también de una manera desinteresada es impresionante. O sea que te felicito por el gran esfuerzo que has hecho y que sigas adelante, porque esto realmente es un momento crítico para la humanidad. Entonces hay mucha gente haciendo lo que tú estás haciendo, pero yo veo que tú lo has enfocado de la manera perfecta. O sea que adelante, sigue igual, y gracias personales por darme la oportunidad de conectar con tus seguidores también. Gracias a todos también por atender. Gracias, muchas gracias. Gracias, Óscar. Y Sandra da las gracias también, bueno, porque hayamos celebrado esto en este momento. Maribel también da las gracias. Y bueno, pues gracias también a vosotras y a vosotros por haber apagado las redes sociales y haber elegido estar aquí escuchando un contenido que sí que nos va a ayudar a gestionar todo esto, ¿no? Porque a veces lo fácil es, igual que te tomas un ansiolítico porque no soportas la ansiedad en un momento dado, te estás consumiendo todo el rato pequeños ansiolíticos, ¿no? Que te van sacando de tu vida. Entonces, para mí, el estar aquí y el haber elegido las 6 de la tarde de este domingo para escuchar hablar a un neurocientífico sobre la ansiedad es un acto de coraje, es un acto de decir, aquí estoy, ¿no? Quiero empezar a regular esto de una manera sana y orgánica y no seguir poniendo parches aquí y allá. Así que gracias, porque para mí estos actos de valor y de coraje, de decir sí puedo y tengo todas las herramientas dentro, y si no las tengo, empiezo a buscarlas, ¿no? Y empiezo, o sea que, por supuesto, la humildad de conozco una parte y lo que no conozco pregunto, y bueno, pues aquí tenemos a Óscar, como estamos teniendo en los webinars a otros expertos, porque al final yo soy la dueña de mi vida y como dice Óscar en su libro, yo soy la protagonista, pero es que además soy la guionista, la iluminadora, la script también, ¿no? Que sería la que está ahí, oye, que por aquí no. Entonces vamos a tomar las riendas de nuestra vida y a sacarla adelante desde las herramientas que vamos adquiriendo. Pero para eso hace falta, y estas son de lo que yo siempre hablo en mis cursos, ¿no? Hace falta pensamiento crítico. Bueno, primero reflexionar, ¿no? Reflexionar es volver a flexionar, es volver a mirar de nuevo. Reflexionar sobre lo que escucho, lo que me cuentan y mis creencias, mis valores. La segunda parte es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es que aunque toda la masa piense A, si yo pienso B, tengo que ser capaz de partir de mí y de expresarlo y de exponerlo también, ¿no? Esto de que si lo dice todo el mundo tendrá razón, es la gran falacia, ¿no? Igual que la igualdad es el que todos somos iguales, ¿no? Esa es la mayor desigualdad, ¿no? La equidad es la verdadera igualdad. Pues soltar todas esas frases hechas y agarrarnos a mi pensamiento crítico, con los valores que yo tengo en la vida, con mis creencias, con mi vida, con mi realidad, voy a partir de mí y a nombrarme. Y lo tercero es el coraje para salir a la vida y decir, aquí estoy yo. Y ya me pueden encerrar, coartar, poner un chip, poner una vacuna, no dejarme salir en otoño otra vez, que mi libertad no la van a coartar, porque mi libertad es algo que está dentro de mí y la ejerzo en cada momento, como esta tarde has ejercido tu libertad estando aquí y no viendo reality shows, ¿no? Pues igual que ejerces esta libertad, así es cada día de tu vida. Entonces, con esta parte quería cerrar, ¿no? Con el gracias por el coraje de elegir estar aquí. Hoy has dado un paso hacia encontrarte mejor y bajar tu cortisol y que suba esa dopamina, serotonina, adrenalina y de todo. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Y nos vemos en la vida, que la vida sigue sucediendo, que no estamos en pausa. Esto es muy importante recordarlo. Ahora y ahora la vida sigue sucediendo. Gracias. Chao.